La existencia es lo que existe y Dios es lo que no existe. La existencia es una realidad y Dios es una ficción. La existencia solo está al alcance de los meditadores, de la gente silenciosa. Dios es un consuelo para mentes trastornadas, para patologías mentales. La existencia no es una creación tuya, Dios sí lo es. Por eso solo hay una existencia y miles de dioses. Cada uno crea su Dios o acepta una antigua creencia en Dios según sus propias necesidades, sufrimiento o expectativas. Dios es un gran consuelo, pero no un remedio. La existencia no es un consuelo. Estar en armonía con la existencia implica estar sano y ser íntegro. Todas las religiones del mundo han estado impartiéndote enseñanzas de Dios, yo te transmito enseñanzas de la existencia. Te enseño a estar en armonía con lo que te rodea, lo que está dentro y lo que está fuera de ti. Cuando alcanzas esa armonía con el todo, la muerte deja de existir, el dolor y las tensiones desaparecen, ya no hay preocupaciones, te encuentras rodeado de una inmensa paz y de una felicidad que jamás habrías podido imaginar. Dios es para aquellos que no pueden elevar su conciencia, para los retrasados en cuanto a la conciencia se refiere. Es como un juguete, los retrasados lo necesitan. Y cuando digo que es un juguete dejo a tu elección su forma, puede parecer un mono o un elefante, tú decides si quieres que tenga 4 o 1000 manos. Es una creación tuya. Curiosamente, el hombre cree que Dios lo creó todo. Pero la verdad es que Dios también ha sido creado por la imaginación del hombre. Dios es la mayor mentira que se ha dicho jamás, porque hay miles de mentiras más que dependen de esa mentira. Las iglesias y las organizaciones religiosas van incrementando las mentiras para poder salvaguardar esta mentira. Tienes que entender la mecánica de la mentira. Cuando mientes, lo primero que hay que tener es buena memoria. Si cuentas 2 mentiras diferentes a 2 personas, después tendrás que acordarte de lo que has dicho a cada una de ellas. No es necesario recordar la verdad. La verdad siempre está ahí, no cambia. No hay que almacenarla en la memoria. La memoria te crea ataduras, es una cárcel, se queda dando vueltas en torno tuyo y te va recubriendo de tal forma que, finalmente, desapareces por completo. La verdad implica eliminar ese manto de mentiras. Y entonces se produce una revelación y te das cuenta de que formas parte de la inmensa verdad que llamo existencia. No necesitas iglesias, no necesitas templos ni mezquitas. Lo único que necesitas es un corazón que rece, que ame, un corazón agradecido, ese es tu verdadero templo. Eso es lo que transformará tu vida. Y no solo te ayudará a descubrirte a ti mismo, sino también a descubrir las profundidades de esta inmensa existencia. Es como si todos fuésemos olas del mar, estamos en la superficie, pero el mar tiene mucha profundidad. El Océano Pacífico tiene 9 kilómetros de profundidad, y una pequeña ola de la superficie nunca sabrá que tiene tanta profundidad, aunque sea su propia profundidad porque no está separada del océano. Se quedará aferrada a su pequeña entidad, tendrá miedo a morir, tendrá miedo a perderse en esa inmensidad, en el océano infinito. Pero la verdad es que la muerte de la ola no es una muerte, solo es el principio de una vida eterna. Dios es una invención. La gente lo necesitaba un defensor. En la inmensidad del universo el hombre se siente muy solo, muy pequeño. Esa vastedad hace que el ser humano se estremezca de temor. ¿Qué es tu existencia? Esto me recuerda a una historia de Bertrand Russell. El arzobispo de Inglaterra sueña que ha llegado a las resplandecientes puertas del paraíso. Por un lado, le agrada enormemente, pero por otro le causa mucha preocupación, porque esas puertas resplandecientes son tan grandes en las 2 direcciones que no puede verlas en su totalidad. Son tan altas que se salen de su campo de visión. Y se siente como una hormiguita al lado de esa enorme puerta. Está un poco asustado. No es una persona cualquiera, se trata del arzobispo de Inglaterra. Se siente humillado al otro lado de la puerta y surge en él un temor. Si esto es lo que siento ante la puerta, ¿qué sentiré cuando esté dentro? Con manos temblorosas llama a la puerta,
pero en la inmensidad de ese espacio solo él oye los golpes. Pasan varios días y sigue llamando cada vez más fuerte. Finalmente, se abre un ventanuco en la puerta y se asoma San Pedro, que mira a diestro y siniestro intentando averiguar quién está haciendo ese ruido. Sus ojos son como estrellas y el arzobispo se siente cada vez más insignificante, casi inexistente. San Pedro pregunta: quien quiera que esté ahí que se aproxime, por favor. El arzobispo se pronuncia y dice a San Pedro: es posible que no me conozca, pero puede corroborarlo con Jesucristo, soy el arzobispo de Inglaterra. San Pedro responde: nunca he oído hablar de Inglaterra. Quizá no haya oído hablar de Inglaterra, pero seguramente habrá oído hablar de nuestro bello planeta, la Tierra, dice el arzobispo. No quiero herir sus sentimientos, responde San Pedro, pero sin el número de referencia de su tierra, no puedo hacerme una idea de a qué se refiere usted. Tendré que ir a la biblioteca, siempre que disponga de la referencia, y comprobar a qué sistema solar pertenece, porque hay millones de sistemas solares y cada uno está compuesto de muchos planetas. Pero al arzobispo nunca se le había ocurrido pensar que la Tierra tuviese un número de referencia, y le dice: no tengo el número de referencia, pero soy el arzobispo. ¿Puede informar a Jesucristo de que estoy aquí? Pedro contesta: usted está planteándome una adivinanza tras otra. ¿Quién es ese Jesucristo? Perplejo, el arzobispo le pregunta: ¿no sabe quién es Jesucristo, el Hijo único de Dios? En lo que a mí se refiere, dice San Pedro, yo nunca he visto a Dios, no sé si existe o no. Yo solo soy el portero. Puede que en las esquinas más remotas del paraíso haya alguien que se crea Dios, pero yo nunca me he encontrado con él. El arzobispo está tan trastornado que se despierta sudando. Es una historia muy significativa porque muestra lo pequeños que somos frente a la inmensidad del universo. Naturalmente, el hombre primitivo no era capaz de asumir la idea de la inmensidad del universo sin la existencia de un ser superior y estar de alguna forma relacionado con él. Dios fue un intento del hombre primitivo de proporcionar ese ser superior a la existencia. Entonces se convirtió en Dios Padre. Con ese Dios sí puedes relacionarte. Puedes estar en contra, pero por lo menos hay alguien con quien puedes estar a favor o en contra, alguien superior a ti, alguien que te proteja, alguien que sea responsable de ti. La necesidad de Dios manifiesta la limitación de la conciencia humana. Las personas que han alcanzado la cima de su conciencia interna, como Gautama Buda, niegan la existencia de Dios. Cualquier persona sana en su fuero interno, que haya trascendido la mente, que esencialmente está enferma, niega a Dios. Dios es una ficción válida para los niños de parvulario. Lo necesitan esas parábolas, esas fábulas, esos cuentos. Pero hay muy pocos seres humanos que hayan superado la etapa del parvulario. Dios existe porque no eres consciente de ti mismo. Dios existe porque no has tenido ningún contacto con tu propio centro. En cuanto te conozcas a ti mismo, ya no habrá Dios, ni tendrás ninguna necesidad de que exista. En realidad, yo defiendo a Friedrich Nietzsche cuando declara, Dios ha muerto. Y la segunda parte de su frase es aún más significativa, Dios ha muerto y ahora el hombre es libre. Aunque esta segunda parte nunca ha recibido demasiada atención por parte de los filósofos, místicos o psicólogos, es la más importante. La primera parte no dice demasiado, de hecho, es incorrecta. Dios no puede morir, una ficción nunca muere. En cuanto te das cuenta de que es una ficción, su muerte no tiene sentido. Ni nace ni muere. Para empezar, ¿cómo puede morir Dios si no ha nacido nunca? La muerte es el extremo opuesto al nacimiento. De modo que la primera parte no tiene mucha importancia, pero ha recibido tanta atención que los teólogos se han asustado. Esto es un sacrilegio, decir a la gente que Dios ha muerto. Eso significa que la religión ya no es necesaria. Sentían que era una amenaza para su negocio. Y se olvidaron de la segunda parte, que es mucho más importante y que tiene unas implicaciones enormes. Significa que Dios era una atadura,
que Dios era un atraso, que Dios surgió a consecuencia del miedo, que Dios no era un tesoro, sino una tremenda carga, del tamaño de una montaña, para tu corazón y tu desarrollo. Si se prescinde de Dios, las posibilidades de que el hombre crezca y florezca se multiplican. Dios es un déspota, un fascista. Sin Dios, el mundo es libertad. La existencia hace entrega a cada individuo de una inmensa dignidad. Desde la brizna de hierba más pequeña hasta la estrella más grande del universo, a todo le otorga importancia y amor. No establece diferencias, todo es igual y todo tiene las mismas oportunidades. Y no hay que rezar ni perder el tiempo, ni hay que leer las sagradas escrituras, que son los textos menos sagrados que se han escrito. Los sacerdotes ya no se aprovecharán de ti. De repente y de forma evidente, te has liberado de todas esas cadenas. Ahora puedes ser tú mismo. Mientras exista Dios, no podrás ser tú mismo. Solo serás una marioneta en las manos de Dios. Hay un antiguo refrán en la India que dice que nada se mueve, ni siquiera una pequeña hoja de un árbol, sin el mandato de Dios. Seas lo que seas, según todas las religiones estás hecho de barro. La palabra humano proviene de humus, que significa barro. Y en hebreo, árabe, urdu o hindi se usa la palabra admi, que es la palabra que se ha usado para dar nombre al primer hombre, Adán. Admi significa tierra. Dios hizo al hombre de tierra y luego le insufló la vida, como si fuese una marioneta. Entonces, ¿qué clase de libertad tienes? Alguien te ha insuflado la vida y puede dejar de hacerlo en cualquier momento. Las religiones creen que, independientemente de todo lo que hagas, llevas tu destino escrito en la frente. Y siempre ha habido estafadores intentando leer lo que llevas escrito en la frente, astrólogos, quirománticos, y todo tipo de listillos que se han aprovechado de la simpleza y de la inocencia del ser humano. Hay gente que lee la mano, mira las líneas y te dice qué significan. Su único mensaje es que no estás viviendo tu propia vida, sino que solo eres un personaje de una obra de teatro, y que el papel que te ha tocado representar estaba escrito de antemano. Este es el argumento que dio Krishna, la encarnación india de Dios, a su discípulo Arjuna en la gran batalla india Mahabharata. Al darse cuenta de que estaba a punto de producirse una enorme masacre, Arjuna perdió los nervios. Era un hombre inmensamente valiente e inteligente, y dijo, no le veo el sentido a esta guerra, ni siquiera aunque gane, y estoy seguro de que voy a ganar. No había ningún otro guerrero de su talla. Pero, añadió, no me cautiva estar sentado en el trono de oro de la victoria rodeado de los cadáveres de todos mis amigos y enemigos, todos ellos personas maravillosas. Esta escena me hace sentir como si hubiese perdido la cabeza. Prefiero dejárselo todo a la parte contraria, que no es nadie, otro primo hermano, antes que luchar. Que gobierne todo el país y yo me retiraré a las montañas, me iré a meditar al Himalaya, me haré sannyasin. He perdido todo interés por la lucha. Krishna intentó persuadirle de todas las formas posibles, pero Arjuna era un gran intelectual y siguió discutiendo con él. Finalmente, cuando no le quedaba otra salida, Krishna usó la última baza que tenía y le dijo, está escrito en tu destino. Si te vas, estarás alejándote de Dios. Dios ha impulsado esta guerra para destruir a los que no son virtuosos y para que sobrevivan los que sí lo son. Entonces a Arjuna ya no le quedó ningún argumento en contra porque creía en Dios y en el destino. Arjuna se batió en esa guerra. Y Krishna fue el responsable, hace 5000 años, de la destrucción de la India por haber dado un falso argumento a Arjuna, una mentira absoluta. En esa guerra murieron muchísimas personas. Y no solo acabó con la vida de seres humanos, sino que destruyó la valentía de un país que empezó a temer la más mínima catástrofe. 2000 años de esclavitud. Quiero dejaros absolutamente claro que los responsables de estos 2000 años de esclavitud fueron las personalidades más importantes de la India. Esta lista la encabeza Krishna, Arjuna solo es su sombra.
Luego llegó Mehavira, que enseñó a la gente a no ser violenta, hasta el extremo de que sus seguidores ni siquiera podían cultivar porque las plantas están vivas. Si cultivas, tendrás que matar la planta para cosecharla. Gautama Buda es el tercero porque enseñó a la gente a aceptar y a conformarse con aquello que se tiene y con lo que le ocurra, la pobreza, el hambre, la inanición, la esclavitud. Sus enseñanzas fueron muy loables. Quiero que tengáis esto en cuenta, para que no me malinterpretéis. Sus enseñanzas fueron muy loables, pero nunca se pararon a pensar en las consecuencias de estas enseñanzas. Nunca pensaron que si educas a un país en la no violencia y le pides que abandone las armas cuando el resto del mundo no lo hace, estás poniéndolo en situación de inferioridad y podrá sufrir la explotación de los demás. Y durante 2000 años la India ha sufrido una invasión tras otra, que la ha expoliado y luego ha desaparecido. Finalmente, llegaron los musulmanes y pensaron: ¿por qué marcharnos? No solo podemos explotar a la gente, sino que además podemos quedarnos aquí y gobernarla. Entonces llegaron los británicos, los franceses y los portugueses, y todos quisieron expoliar el país. Todos se llevaron una parte del pastel. Pero los británicos demostraron ser mucho más listos. Aunque los portugueses tenían sus eslites, Diu, Damen y Goa, y los franceses se quedaron con una pequeña porción del país, Pondicherry, Gran Bretaña se quedó con todo el resto. La gente siguió pasando hambre y calamidades, y muchos murieron de inanición, pero a nadie se le ha ocurrido pensar que esos grandes principios, en cierto sentido, fueron los culpables de la desafortunada situación que la India ha tenido que soportar desde hace miles de años. Todavía hoy, a nadie le interesa ver el alcance de todo esto. Detrás de todo gran principio hay una nube negra. Y si no entiendes también esa nube negra, pronto serás absorbido por ella. Pero si la entiendes, puedes evitarlo. Al parecer, Dios es el principio más importante que se ha predicado al hombre desde la antigüedad, pero nadie se ha fijado en sus repercusiones. Si Dios creó al hombre, entonces éste no tiene personalidad propia, no tiene dignidad ni libertad. Nunca se ha visto a una marioneta que diga: quiero ser libre. Y si Dios ha creado el universo, entonces todo lo que ha ocurrido en el universo debía ocurrir. Es la voluntad de Dios. No podemos intentar cambiar las cosas. Y finalmente llegas a la conclusión de que si Dios ha creado el mundo y está detrás de las armas nucleares y de las personas que las han creado, el hombre no puede impedir de ninguna manera la destrucción del planeta. Poner la creación del mundo en manos de un Dios ficticio es un acto muy arriesgado. Te deja completamente impotente. No puedes hacer nada. Por eso, mi simple interpretación de conciencia es que si Dios no ha muerto con la declaración de Friedrich Nietzsche, habrá que matarlo. Si te lo encuentras en alguna parte, ni siquiera hace falta que le digas hola. Primero mátalo y luego puedes decirle hola por educación. Pero no necesitamos a Dios para nada. Mientras Dios siga allí en el cielo, el hombre seguirá siendo un esclavo, permanecerá inconsciente de su situación, por lo que nunca intentará alcanzar la cima de su potencial. Si prescindes de Dios, puedes sentir un poco de miedo, por la vieja costumbre, pero ese miedo acabará por desaparecer. Cuando te das cuenta de que puedes valerte por ti mismo y hacer algo para que tu conciencia aumente, para que tu corazón sea más amoroso, cuando te das cuenta de que las oraciones son inútiles y de que nadie va a responderlas. Bueno, alguna vez recibieron respuesta, al menos en una ocasión. Había un hombre pobre que pidió a Dios durante muchos meses: dame 50 euros, no te pido mucho, solo 50 euros. Al principio rezaba, pero luego se dio cuenta de que había millones de personas que rezaban y un solo Dios para responder a tantas oraciones. ¿Quién sabe si le llegará mi oración? Debe de tener un lío tremendo, oraciones de todas las iglesias, mezquitas, sinagogas, templos. ¿Cómo se va a fijar en la mía? Será mejor que le escriba una carta. Y escribió una carga que decía: esto es para recordarte que llevo meses rezando,
pero no he recibido ninguna respuesta. Creo que no te ha llegado mi oración. Lo entiendo, porque con tanta actividad y tantas oraciones. Y hay personas muy importantes que rezan, el Papa, el Arzobispo, el Sankaracharya. ¿Quién se va a fijar en mi pequeña oración? Pero no pido mucho. No te pido el paraíso ni el cielo, nada de eso, solo te pido 50 euros. Por eso finalmente me he decidido a escribirte esta carta. Y escribió en mayúsculas. 50 euros. Recuerda, es urgente. Pero después estaba muy preocupado porque no tenía la dirección, no sabía a dónde enviar la carta. Lo mejor será dirigirla a Dios, /a director de correos. ¿Quién mejor que el director de correos para saber la dirección? Esta carta llegó al director de correos. Este la miró, se rió, y luego le dio pena y pensó, este hombre debe de necesitar ese dinero desesperadamente, si no, no escribiría una carta a Dios, nadie lo hace. Y tampoco pide mucho. Así que dijo a todos sus amigos, fijaos en la carta de este pobre hombre. Si todos contribuimos con algo, podremos mandarle esos 50 euros. Y por una vez en la vida, su oración habrá recibido respuesta. Solo consiguieron reunir 45 euros, pero el director de correos dijo, no importa. Se los mandaremos. Cuando el hombre recibió los 45 euros, miró al cielo y gritó, Dios, acuérdate de esto. La próxima vez que me mandes dinero, no lo hagas a través del servicio postal. Esos ladrones me han cobrado una comisión. Solo me han dado 45 euros. Nunca he conocido a nadie que haya recibido una respuesta salvo en este caso, y tampoco se cumplió del todo. No hay nadie que pueda responderte. La forma de dirigirse a la existencia tiene que ser completamente distinta. A Dios hay que venerarlo. A la existencia hay que amarla. A Dios hay que rezarle. A la existencia se acerca uno a través de la meditación. En el mundo hay dos tipos de religiones, las religiones de la oración que creen en Dios, y las religiones de la meditación que no creen en ningún Dios. Como la meditación te lleva hacia adentro y te produce satisfacción, no tienes que rezar. No necesitas un consuelo. Te encuentras en un estado tan feliz y dichoso que puedes bendecir al mundo entero. Yo te enseño a existir, y la entrada a la existencia es a través de tu propio ser. De modo que la meditación no es una oración, recuérdalo, va en contra de la oración. La oración forma parte de toda esa falsa jerga sobre Dios, el cielo, el infierno. La meditación es simplemente la única forma verdadera de acercarte a la existencia. Y este acercamiento se vuelve inmediatamente una fusión y una unión. Te conviertes en la existencia misma. Entonces estarás en las nubes, en las estrellas, en las flores y en la lluvia. Estarás en todas partes. Habrás dejado de ser una gota y te habrás convertido en el océano. No te olvides de esta clara distinción entre existencia y Dios. Dios es condenar. Nuestra inteligencia es aceptar una humillación, aceptar que solo somos marionetas y que Él tiene el poder y que nos maneja como se le antoja. Lo único que nosotros podemos hacer es rezar. Esto te convierte en un inválido. La idea misma de Dios es nauseabunda. Pero la existencia tiene frescura, belleza y verdad. No confundas estas dos palabras. Una es la realidad y la otra es pura ficción.